El sol caía a plomo sobre la plaza central de un pueblo en Jalisco, donde las voces de los vecinos se mezclaban en un murmullo inquieto. El aire olía a tierra reseca, a maíz tostado que salía de los puestos ambulantes y a café recién hervido en las cocinas de las casas cercanas. La gente se reunía en grupos, intercambiando miradas cómplices y palabras cargadas de sospecha. Dicen que Ernesto hizo trampa en los contratos, que defraudó a sus propios clientes. Aquel rumor, repetido de esquina en esquina, se extendía como pólvora, manchando el nombre de un hombre que hasta hacía poco había sido símbolo de esfuerzo y honestidad. Ernesto, de 32 años, caminaba entre las calles adoquinadas con la frente en alto, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. Cada paso era pesado, como si cargara sobre los hombros no solo el calor del día, sino también la desilusión de su comunidad. Desde joven, había trabajado sin descanso para levantar su pequeña empresa de transporte. Pasaba noches completas manejando camiones, cerrando cuentas y buscando contratos que le permitieran crecer sin deberle nada a nadie. Con los años, se había ganado el respeto de choferes, clientes y vecinos. Nadie podía negar que era un hombre trabajador, un ejemplo de disciplina y fe, pero ahora lo señalaban como a un delincuente. Los mismos que antes lo saludaban con confianza, bajaban la mirada o la apartaban con desdén. Una mujer murmuró a su amiga mientras él pasaba: «Siempre pensé que nadie se hace rico tan rápido sin engañar a alguien». «Pues sí, ya ves, el dinero cambia a las personas», respondió la otra con voz amarga. Ernesto apretó los dientes. No respondió. En su interior, sin embargo, sentía un nudo que lo sofocaba. Sabía que él no había hecho nada malo. Lo que nadie sospechaba era que la raíz de esa acusación no venía de un enemigo externo, sino de la persona que menos esperaba, su propia hermana, Mariana. La traición familiar pesa más que cualquier golpe de un extraño. Ernesto lo sabía en carne propia. Recordaba los días de su niñez en Guadalajara, cuando después de la muerte de sus padres, él se había convertido casi en un padre para Mariana. Había trabajado en oficios humildes, desde cargar costales en el mercado hasta limpiar talleres mecánicos, con tal de que ella pudiera estudiar y vivir sin pasar hambre. «Nunca te va a faltar nada, hermana», le había prometido una noche, y lo había cumplido. Por eso la idea de que ahora lo señalaban por un fraude que llevaba su firma era un tormento insoportable. La última vez que Mariana había estado en su oficina, se mostró nerviosa. Le llevó un documento y le pidió que lo firmara con insistencia. Él lo hizo confiado, pensando que se trataba de un trámite más. Jamás imaginó que esa firma sería la llave que abriría la puerta de su desgracia. Solo en su cuarto, por las noches, Ernesto se preguntaba en voz baja, con la mirada perdida en el techo: «¿Qué te llevó a hacerme esto, Mariana? ¿Qué valor puede tener el dinero para romper la sangre y la confianza?». El silencio de la madrugada no respondía. Afuera los grillos entonaban su canto, indiferentes a la angustia de un hombre que sentía su mundo caer en pedazos. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí compartimos historias reales que tocan el corazón, que nos hacen reflexionar sobre la vida, la familia y la fe. Lo que viene a continuación te mostrará cómo una traición puede convertirse en una lección que trasciende el dolor. Al amanecer, un citatorio judicial llegó a su puerta. El papel, frío y oficial, lo acusaba de manipular contratos y defraudar a clientes. Ernesto lo sostuvo entre las manos con rabia contenida y una tristeza insondable. Salió a la calle con el documento arrugado en su bolsillo, mientras en la plaza los murmullos crecían como un río desbordado. El sol brillaba alto, indiferente. Ernesto pensó, con un dolor que lo atravesaba: si mi propia sangre me ha dado la espalda, ¿a quién puedo acudir ahora? Esa pregunta lo acompañaría como una sombra, marcando el inicio de una batalla que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también su capacidad de creer que aún existe justicia en el mundo. La historia de Ernesto y Mariana
no siempre estuvo marcada por la desconfianza y el dolor. Hubo un tiempo en que los dos eran inseparables, como si fueran uno solo frente al mundo. De niños, crecieron en un barrio humilde de Guadalajara, entre casas de ladrillo sin pintar, calles de tierra y el olor a pan dulce que se escapaba de la panadería en la esquina. Cuando sus padres murieron, la tragedia los golpeó como un trueno inesperado. Ernesto tenía apenas 17 años y Mariana 20. Ella soñaba con estudiar en la universidad, mientras él se resignaba a trabajar en cualquier oficio que le permitiera poner comida en la mesa. Fue en ese entonces cuando juraron apoyarse siempre, sin importar las circunstancias. «No te preocupes, hermanita», le dijo Ernesto una noche sentado en la azotea mientras miraban las luces lejanas de la ciudad. «Yo voy a encargarme de que no te falte nada. Pase lo que pase, te lo prometo». Mariana lo abrazó con fuerza, agradecida. En aquel momento, no cabía en su corazón la idea de que algún día ese mismo hermano sería visto como enemigo. Ernesto se levantaba al amanecer para cargar cajas en el mercado de San Juan de Dios, o para limpiar talleres llenos de grasa y sudor. A veces regresaba tan cansado que apenas podía sostenerse en pie. Sin embargo, nunca dejaba de preguntarle a Mariana por sus estudios, animándola a continuar. «Tú vas a lograr lo que yo no pude», repetía con orgullo. Los vecinos del barrio los veían como ejemplo de unión. «Mira nada más a esos dos, parecen uña y carne», decía doña Lupita, la señora de la tiendita. Y era cierto, se acompañaban en todo, compartían secretos, miedos y sueños. Con los años, las cosas empezaron a cambiar. Ernesto, con esfuerzo, consiguió ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño camión de transporte. Luego fueron 2, después 3. Poco a poco su negocio fue creciendo. No fue suerte ni milagro, fue disciplina, noches sin dormir y una voluntad de hierro. Mariana, en cambio, no logró terminar la universidad. Entre la falta de recursos y las malas decisiones, abandonó sus estudios y empezó a trabajar en oficinas con sueldos bajos. Aunque Ernesto siempre trataba de ayudarla, dentro de ella nació un sentimiento amargo. La envidia comenzó a colarse en su corazón como una sombra silenciosa. «¿Por qué él sí y yo no?», se preguntaba cuando veía los camiones de su hermano circulando con el logotipo de la empresa. En las reuniones familiares la gente elogiaba el esfuerzo de Ernesto, lo señalaban como ejemplo de superación. Mariana sonreía, pero por dentro ardía. Un día, mientras comían en la pequeña cocina de la casa que compartían, Mariana lo miró con una mezcla de reproche y tristeza. «Tú siempre tuviste suerte, Ernesto. Todo te salió bien». Él la observó sorprendido, con el tenedor a medio camino. «¿Suerte? No digas eso, hermana. Tú sabes mejor que nadie cuánto me costó llegar hasta aquí». Mariana bajó la mirada jugando con la comida en su plato. «Pues sí, pero al final, tú conseguiste lo que yo siempre quise. Yo también tenía sueños, ¿sabes?». Esas palabras quedaron flotando en la mente de Ernesto, como una herida invisible. Intentó hablar con ella varias veces, recordándole lo mucho que la quería, lo importante que era para él. Pero Mariana parecía cada vez más distante, más encerrada en su propio resentimiento. Lo que había sido un lazo indestructible comenzó a resquebrajarse. Ya no compartían confidencias ni risas como antes. Ahora los silencios pesaban más que las palabras, y la mesa que antes se llenaba de recuerdos parecía un campo de batalla invisible. El barrio también notaba el cambio. Algunos vecinos murmuraban que Mariana estaba molesta porque Ernesto había salido adelante, mientras ella seguía atrapada en trabajos mediocres. Otros decían que solo era cuestión de tiempo para que esos celos explotaran. En lo profundo de su corazón, Ernesto se negaba a creer que su hermana pudiera volverse contra él. Sin embargo, una sombra crecía entre ambos, y aunque aún no lo sabía, ese vínculo que tanto habían defendido desde niños estaba a punto de romperse de la forma más dolorosa. Mariana caminaba por las calles de Guadalajara con pasos nerviosos. El bullicio del centro la envolvía. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas frescas, el aroma a tacos al pastor
que salía de los puestos y el sonido constante de los claxon de los autos atrapados en el tráfico. Pero dentro de ella, el ruido era mayor. Una mezcla de frustración y vacío la perseguía. Desde hacía meses, se sentía atrapada en un trabajo gris dentro de una oficina pequeña, atendiendo llamadas que nunca llevaban a nada. Veía a sus compañeras ahorrar para vacaciones en la playa, mientras ella apenas alcanzaba a pagar la renta y los gastos diarios. Cada quincena parecía un castigo más que un alivio. Fue en ese ambiente donde apareció Rogelio, un empresario con fama de listo para los negocios, aunque muchos lo señalaban por sus tratos turbios. Tenía unos 50 años, cabello engominado y sonrisa afilada. Se presentó en la oficina donde Mariana trabajaba, buscando cerrar un contrato menor, pero en cuanto la vio, se acercó con una amabilidad calculada. «Tú eres Mariana, ¿verdad?», dijo con voz grave, mientras jugueteaba con un anillo dorado en su mano. «Sí, mucho gusto», respondió ella, sin saber exactamente por qué le causaba cierta incomodidad. «He escuchado hablar de tu hermano. Ernesto, ¿no? El de la empresa de transporte». Mariana asintió sorprendida. «Sí, él». Rogelio inclinó la cabeza y sonrió con picardía. «Debe ser un hombre muy ocupado y muy afortunado. Seguro no le hace falta nada». Esas palabras tocaron justo la herida que Mariana arrastraba. No respondió de inmediato, pero su mirada se endureció. Rogelio lo notó y decidió dar un paso más. «Verás, yo tengo algunos planes de negocio, y a veces, para que las cosas funcionen, se necesita información privilegiada, documentos, contactos, cosas que tu hermano seguramente maneja todos los días». Mariana lo observó con atención, mientras el corazón le latía con fuerza. Sabía que había algo peligroso en ese ofrecimiento, pero al mismo tiempo sentía una extraña atracción hacia lo que significaba. Dinero fácil, reconocimiento, poder. «No entiendo a qué se refiere», dijo con cautela. Rogelio se inclinó hacia ella y susurró. «Hablo de oportunidades. Tú podrías ayudarme a conseguir ciertos papeles, contratos, y a cambio, recibirías una buena compensación. No te imaginas cuánto». La palabra compensación resonó en su mente como un eco. Pensó en sus deudas, en las noches en que lloraba en silencio, sintiendo que su vida era un fracaso, en el resentimiento cada vez más grande hacia Ernesto. «No sé. Es mi hermano», contestó con voz temblorosa. «Tu hermano no tiene por qué enterarse», insistió Rogelio. «Además, créeme, él tiene de sobra. Tú también mereces algo. ¿O vas a seguir viviendo a su sombra toda la vida?». Esa última frase la atravesó como un dardo. A su sombra, justo lo que ella más temía y detestaba. Mariana guardó silencio, mientras Rogelio sacaba discretamente un sobre con billetes y lo colocaba sobre la mesa del café donde se encontraban. «Esto es solo una muestra. Si decides ayudarme, habrá mucho más». El corazón de Mariana latía desbocado. Miró el sobre, luego apartó la vista. Se sentía atrapada en un dilema moral, la lealtad a su hermano contra la tentación de escapar de la mediocridad que la asfixiaba. «Lo pensaré», dijo al fin, tomando su bolso y levantándose. «Tómate tu tiempo», respondió Rogelio con una sonrisa tranquila. «Pero recuerda, las oportunidades no esperan para siempre». Esa noche Mariana no pudo dormir. El ventilador giraba lento en su cuarto, empujando un aire caliente que no traía alivio. En la mesa de noche estaba el sobre con billetes que Rogelio le había dejado, como prueba de que todo era real. «Con este dinero podría pagar mis deudas, cambiar de vida, demostrar que yo también puedo tener éxito», pensaba. Pero inmediatamente la imagen de Ernesto venía a su mente, confiado, sonriéndole como cuando eran niños. Las horas pasaron y cuando el amanecer empezó a iluminar las paredes, Mariana tomó el sobre con manos temblorosas. Sabía que, al aceptar ese dinero, daría un paso sin retorno. Lo que aún no comprendía era el alcance de las consecuencias que esa decisión traería. El calor de Guadalajara se mezclaba con la tensión en el aire.
Ernesto había pasado la mañana revisando contratos en su oficina, un cuarto sencillo con paredes color crema y el aroma constante a café recién colado. Estaba convencido de que todo marchaba bien hasta que un mensajero llegó con un sobre oficial. Lo abrió con calma, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas impresas, el sudor en su frente se volvió más frío que el mármol. Era una notificación judicial. Lo acusaban de fraude y de manipular documentos. Su firma aparecía claramente en los papeles que lo incriminaban. Ernesto dejó caer el sobre el escritorio y se quedó inmóvil con los puños cerrados. «Esto no puede ser», murmuró. Recordó de inmediato el día en que Mariana le pidió que firmara aquel documento. Ella había insistido tanto que él, confiado, lo hizo sin dudar. Ahora entendía que esa firma era la trampa perfecta. El dolor lo golpeó con la fuerza de un martillo. Su propia hermana había sido la mano que lo entregó. Esa tarde Mariana lo visitó fingiendo preocupación. Llevaba un vestido elegante y un bolso nuevo que Ernesto nunca le había visto. Entró a la oficina con pasos firmes, como si nada estuviera ocurriendo. «Ernesto, dicen que tienes problemas», empezó, fingiendo sorpresa. Él la miró fijamente, con los ojos rojos de rabia contenida. «No finjas, Mariana, fuiste tú. Solo tú tenías acceso a esos papeles». El silencio se hizo espeso. Mariana evitó su mirada, pero no negó nada. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Tú siempre lo tienes todo, Ernesto. Yo también merezco algo». La voz de ella temblaba, pero en su interior había una mezcla de justificación y resentimiento. Ernesto golpeó el escritorio con fuerza. «¿Y para eso me vendiste? ¿Para llenar tu bolso de dinero sucio? Soy tu hermano». Mariana apretó los labios. Sus ojos brillaron por un instante, como si una lágrima quisiera salir, pero enseguida se contuvo. «No entiendes. Siempre fuiste el ejemplo, el fuerte, el exitoso. Yo me cansé de estar a tu sombra». Las palabras la traicionaron. Ernesto dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo del veneno de su confesión. Sintió un vacío en el pecho, un hueco imposible de llenar. La noticia del fraude se esparció rápido. Clientes que antes confiaban en él comenzaron a cancelar contratos. Un socio lo llamó con voz seca. «Lo lamento, Ernesto, pero no podemos arriesgarnos. Hasta que limpies tu nombre, debemos romper el acuerdo». Incluso algunos de sus choferes lo miraban con recelo. «El patrón se metió en cosas turbias», murmuraban en las bases de transporte. El hombre que había construido todo con honestidad ahora era señalado como estafador. Esa noche, al caminar por el barrio, Ernesto sintió las miradas clavarse en su espalda. Un vecino, que antes lo saludaba con afecto, murmuró en voz baja: «Ya lo sabía. Nadie crece así de rápido sin ensuciarse». Ernesto bajó la cabeza. El calor sofocante de la ciudad se sentía ahora como una losa que lo aplastaba. Entró a su casa y cerró la puerta con rabia, pero también con impotencia. Golpeó la pared hasta dejar la mano adolorida. «¿Por qué, Mariana?», susurró en la oscuridad de su cuarto. «¿Qué hice para que me odiaras tanto?». El eco de su propia voz fue la única respuesta. Afuera la ciudad seguía viva, indiferente a su desgracia. Dentro de él, la traición había dejado una herida que sangraba en silencio. Ernesto sabía que debía enfrentarse a un proceso largo y doloroso, pero lo que más lo atormentaba no era el juicio legal, sino el juicio del corazón. Aceptar que la persona en quien más confiaba había decidido venderlo al mejor postor, y mientras intentaba comprender el alcance de esa puñalada invisible, una certeza lo aplastaba. Lo peor apenas comenzaba. El eco de la traición no tardó en convertirse en condena social. En las calles de Guadalajara, los murmuros sobre Ernesto crecían como una bola de nieve que nadie podía detener. La gente lo miraba con desconfianza, algunos con desprecio, y otros con esa mezcla cruel de curiosidad y burla que se reserva para los caídos. Una mañana salió rumbo a la oficina y escuchó a dos vecinos hablar en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que él lo oyera. «¿Ya supiste? Lo van a hundir. Dicen que hasta pruebas tienen».
Pues sí, algo habrá hecho. Nadie termina así nomás porque sí. Ernesto apretó los puños, pero no respondió. El dolor de esas palabras era más fuerte que cualquier golpe físico. Caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. En la oficina el ambiente se había vuelto pesado. Sus empleados ya no lo miraban con la misma confianza. Algunos pedían explicaciones que él no sabía cómo dar. «Patrón, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó uno de los choferes con voz baja, como temiendo la respuesta. Ernesto respiró hondo antes de contestar. «No, no es cierto. Yo nunca haría algo así. Ustedes me conocen». El hombre asintió, pero en sus ojos había duda, y esa duda lo lastimaba más que un insulto directo. Los contratos comenzaron a cancelarse uno tras otro. Clientes que lo habían buscado por su reputación de honestidad ahora lo evitaban como si su nombre fuera sinónimo de enfermedad. El teléfono de la oficina, que antes no dejaba de sonar, se volvió mudo. El silencio era insoportable. Por las noches, en su casa, Ernesto se enfrentaba a la soledad. El calor húmedo del verano lo envolvía y el ventilador apenas lograba mover el aire cargado. Se recostaba en su cama mirando el techo, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. «¿Cómo llegamos a esto, Mariana?», murmuraba. «Si nuestros padres estuvieran vivos, se morirían de vergüenza». Los recuerdos de su niñez lo golpeaban con fuerza, las risas en la azotea, las promesas de cuidarse siempre. Todo parecía un sueño lejano, borrado por la ambición. Mientras tanto, Mariana empezaba a saborear los frutos de su traición. Con el dinero que Rogelio le había dado, se compró ropa nueva, un auto de segunda mano y hasta comenzó a frecuentar restaurantes donde antes no habría tenido lugar. Aún así, por las noches, cuando se miraba al espejo, el reflejo le devolvía una mirada que no podía sostener. «Es lo que merezco», se repetía intentando convencerse. Pero el brillo de sus nuevas pertenencias no lograba callar la voz interior que le recordaba lo que había hecho. Para Ernesto, cada día era una prueba de resistencia. El barrio que antes lo respetaba, ahora lo trataba como a un extraño. Doña Lupita, la de la tiendita, evitaba hablar con él más de lo necesario. El carnicero fingía no verlo cuando entraba a comprar. Incluso los niños, que antes lo saludaban con alegría, lo miraban ahora con la inocencia cruel de quien repite lo que escucha en casa. «Dicen que eres un ratero». La herida era profunda. El dolor de perder clientes, amigos y la confianza de su gente lo hacía sentir que su vida entera se desmoronaba. Pero lo que más pesaba era el vacío en su corazón, la certeza de que su propia hermana lo había entregado por dinero. Una noche, sentado en la oscuridad de su sala, con la única luz de un foco parpadeante, Ernesto dejó escapar un suspiro largo y quebrado. «Dios mío, ¿por qué me dejaste solo?». El silencio fue su única respuesta. Solo el ruido lejano de un tren que atravesaba la ciudad rompía la quietud de la madrugada. El mundo que había construido con tanto esfuerzo se le escapaba entre las manos, y aunque aún no lo sabía, aquella soledad sería el terreno donde empezaría a germinar algo inesperado, una fuerza nueva, nacida del dolor más profundo. El tiempo parecía haberse detenido para Ernesto. Cada día era igual: silencio en la oficina, contratos cancelados, miradas desconfiadas en la calle. Su soledad se volvió insoportable. Fue entonces cuando decidió viajar a la Ciudad de México en busca de ayuda legal. Pensaba que un abogado con experiencia podría demostrar su inocencia, pero en el fondo lo que buscaba era un respiro, una luz que rompiera la oscuridad. El trayecto en autobús fue largo. Las montañas se extendían a lo lejos, verdes y silenciosas, mientras Ernesto observaba por la ventana con los ojos perdidos. Recordaba a sus padres, recordaba a Mariana, y cada recuerdo le dolía como una espina. Intentaba convencerse de que algún día todo se aclararía, pero el peso del presente lo hacía dudar. Al llegar a la Ciudad de México, el bullicio lo envolvió. El tráfico, los vendedores ambulantes, el pregón de los organilleros en las calles, todo era un contraste brutal con el silencio que llevaba dentro.
Se hospedó en una pensión modesta en Coyoacán, un barrio lleno de colores, con calles empedradas y casas antiguas cubiertas de bugambilias. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo, el sonido de unas campanas lo detuvo. Eran las de una iglesia antigua, cuya puerta estaba abierta de par en par. Ernesto entró casi sin pensarlo, buscando sombra más que fe. El interior olía a incienso y madera vieja. Había pocas personas rezando y un sacerdote de cabellos grises se preparaba para dar la homilía. Ernesto se sentó en la última banca, con los brazos cruzados y el corazón endurecido. No esperaba nada. Sin embargo, las palabras del sacerdote empezaron a calar hondo. «Hijos míos», dijo con voz serena, «la vida puede arrebatarnos todo, trabajo, amigos, incluso la confianza de quienes amamos. Pero si conservamos la verdad y la fe, nadie podrá destruirnos». Ernesto bajó la mirada. Sintió un estremecimiento, como si aquellas palabras fueran dirigidas únicamente a él. Durante años había trabajado con la convicción de que la honestidad era suficiente. Ahora, en ese templo, descubría que la honestidad sin fe podía quedarse corta frente a la injusticia. Al terminar la misa, el sacerdote se acercó a los feligreses. Cuando pasó junto a Ernesto, le sonrió con amabilidad. «¿Eres de aquí?», preguntó con voz cálida. «No, soy de Jalisco», respondió Ernesto con un tono cansado. «Te ves preocupado, hijo. ¿Quieres hablar?». Ernesto dudó, pero había algo en aquella mirada que lo desarmó. Aceptó. Se sentaron en un pequeño banco del atrio, bajo la sombra de un árbol. «Me llamo Jesús», dijo el sacerdote extendiendo la mano. Ernesto la estrechó con fuerza. «Yo soy Ernesto, y estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida». Poco a poco fue contándole lo que había pasado: la traición, la acusación, la soledad. Cada palabra le salía con dolor, pero también con un alivio que no había sentido en meses. El Padre Jesús lo escuchó sin interrumpirlo, con paciencia, como quien comprende más allá de lo que se dice. «Tu herida es profunda, hijo», dijo finalmente. «La traición de un hermano duele más que la de un enemigo, pero escucha bien. La justicia de los hombres puede fallar, la justicia de Dios nunca». Ernesto lo miró con incredulidad. «¿Y de qué me sirve ahora esa justicia? Perdí mi nombre, perdí la confianza de todos, hasta de mí mismo». El sacerdote apoyó una mano en su hombro. «Te sirve porque aún estás de pie, y mientras respires, puedes luchar. No solo por limpiar tu nombre, sino por no perder tu alma. No dejes que el odio te consuma». Las palabras lo golpearon como un rayo de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que alguien lo entendía. Una chispa de esperanza encendió su corazón. Esa tarde salió de la iglesia con una sensación distinta. El sol iluminaba las calles de Coyoacán, y aunque la carga seguía sobre sus hombros, algo en su interior había cambiado. No estaba solo. Había encontrado a alguien que le mostraría un camino nuevo. Ernesto regresó al día siguiente a la iglesia de Coyoacán. Había dormido poco, pero algo en su interior lo empujaba de nuevo a ese lugar. Sentía que aquel sacerdote de voz serena había tocado una fibra que nadie más había alcanzado. Cuando entró, encontró al Padre Jesús sentado en una banca lateral, leyendo un pequeño libro desgastado. «Buenos días, Padre», dijo con voz tímida. El sacerdote levantó la mirada y sonrió. «Buenos días, hijo. Supe que volverías». Ernesto se sentó a su lado. Por unos segundos guardó silencio, como si buscara valor para abrirse de nuevo. Finalmente habló. «No sé si creo en lo que me dijo ayer. La justicia de Dios. Suena bonito, pero yo necesito pruebas, hechos. Lo que yo tengo ahora son pérdidas, desprecio y soledad». El Padre Jesús cerró el libro con calma. «Entiendo tu duda, pero la fe no se trata de esperar recompensas inmediatas. Se trata de confiar en que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece enterrada». Ernesto respiró hondo. «¿Y cómo se confía cuando todo está en contra? Mi hermana me traicionó, padre. Ella
La persona por la que más he dado en mi vida. ¿Cómo se perdona algo así? El sacerdote lo observó con compasión. El perdón no es olvidar, hijo, tampoco es justificar. El perdón es liberar tu corazón del veneno que el rencor deja dentro. No lo haces por ella, lo haces por ti. Las palabras calaron en Ernesto, aunque le costaba aceptarlas. No sé si pueda. Todavía siento rabia. Cada vez que pienso en su rostro, recuerdo el momento en que me pidió esa firma. Me engañó con una sonrisa. El Padre Jesús asintió. Es normal, la rabia es parte del dolor. Pero no dejes que se convierta en tu dueño. Si te aferras al odio, ella habrá ganado 2 veces, con el dinero y con tu alma. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Ernesto miró las figuras de los vitrales que dejaban pasar la luz del sol en colores rojos y azules. Algo en esa calma lo hacía sentir más ligero, aunque todavía luchaba contra su tormenta interior. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó casi en un susurro. Busca la verdad, respondió el sacerdote. Defiéndete con firmeza, pero sin ensuciar tu corazón. Y recuerda, hijo, que la justicia divina puede tardar, pero siempre llega. Ernesto bajó la cabeza, pensando en esas palabras. Se dio cuenta de que lo que más lo había quebrado no era solo la acusación, sino la sensación de estar solo. Ahora, frente a aquel hombre, sentía que no estaba completamente perdido. «Padre, ¿usted cree que yo saldré de esto?», preguntó con un dejo de esperanza. Jesús lo miró con firmeza. «No lo creo, hijo. Lo sé. Porque en cada injusticia hay una semilla de verdad esperando brotar. Tú solo debes resistir, mantenerte en pie». Ernesto sintió un nudo en la garganta. No lloraba desde niño, pero en ese momento una lágrima resbaló por su mejilla. El sacerdote no dijo nada, solo le dio una palmada en el hombro, gesto simple que valió más que 1000 palabras. Al salir de la iglesia, Ernesto respiró profundo. La ciudad seguía siendo caótica, con los claxon y el bullicio de siempre, pero en su corazón había un nuevo murmullo, la certeza de que no estaba completamente derrotado. Esa tarde volvió a caminar por las calles empedradas de Coyoacán. Las bugambilias caían sobre el suelo como un tapiz morado. Cada paso era aún pesado, pero ya no estaba vacío. Llevaba consigo una enseñanza que lo acompañaría en lo que vendría. La fuerza no estaba en vengarse ni en odiar, sino en resistir con dignidad y mantener su verdad intacta. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que el camino, aunque incierto, podía llevarlo a un destino de justicia. De regreso en Guadalajara, Ernesto sabía que debía enfrentarse a la maquinaria lenta y fría de la justicia. Con los consejos del Padre Jesús aún frescos en su memoria, se armó de valor y buscó a un abogado recomendado por un antiguo conocido. El despacho quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo donde el olor a humedad se mezclaba con el polvo acumulado en las paredes. «Señor Ernesto», dijo el abogado, un hombre de traje arrugado y mirada cansada, «he revisado su caso. No será fácil. Los documentos firmados lo comprometen directamente». «Pero son falsos, yo nunca autoricé eso», replicó Ernesto con firmeza. El abogado suspiró. «Lo sé, pero demostrarlo es otra cosa. Aquí no siempre gana el inocente, sino el que tiene más dinero y contactos». Aquella frase le pesó como un martillazo. Ernesto se dio cuenta de que el camino sería aún más duro de lo que había imaginado. Las primeras audiencias en el juzgado fueron un tormento. Los pasillos estaban llenos de gente esperando su turno, con rostros agotados y papeles en las manos. El olor a café barato se mezclaba con el murmullo constante de voces cansadas. Cuando llamaron a Ernesto, entró con paso firme, pero por dentro la ansiedad lo consumía. El juez, un hombre de rostro severo, leyó las acusaciones sin mirarlo directamente. Los abogados de la otra parte presentaron las supuestas pruebas, contratos con su firma, movimientos bancarios sospechosos, testimonios ambiguos. Ernesto escuchaba con impotencia. Quiso levantarse y gritar que todo era mentira, pero su abogado le indicó con un gesto que guardara silencio. Después de la audiencia,
Ernesto salió con el corazón encogido. Afuera, la prensa local esperaba con micrófonos y cámaras. Una reportera lo abordó de inmediato. «Señor Ernesto, ¿qué responde a las acusaciones? ¿Es cierto que defraudó a sus clientes?» Ernesto apretó la mandíbula. «Soy inocente, todo esto es una trampa, y la verdad saldrá a la luz». Las cámaras captaron cada palabra, pero él sabía que la opinión pública ya estaba en su contra. Los días siguientes se convirtieron en una lucha contra la burocracia. Documentos que desaparecían misteriosamente, funcionarios que pedían apoyos para mover el caso más rápido, citas canceladas sin explicación. Ernesto comenzó a sentir que peleaba contra un muro invisible. Una tarde su abogado lo citó en el despacho. «Mira, Ernesto, hay formas de facilitar las cosas. Si logras juntar cierta cantidad, quizá podamos convencer a la persona adecuada para que tu caso se mueva». Ernesto lo miró con rabia. «¿Me estás pidiendo que soborne a alguien? No. No voy a caer en lo mismo que me acusan. Prefiero perderlo todo antes que ensuciar mis manos». El abogado bajó la mirada resignado. «Entonces prepárate, porque será un camino largo y doloroso». Ernesto salió del despacho con el corazón dividido. Una parte de él deseaba claudicar, pagar lo que le pedían y terminar con el tormento. Pero otra, la que recordaba las palabras del Padre Jesús, lo mantenía firme. «Defiéndete con dignidad, sin ensuciar tu corazón». Las semanas pasaron, y cada visita al juzgado era una prueba de resistencia. Veía cómo otros acusados compraban su libertad, mientras él permanecía atrapado en un laberinto legal. Por las noches, la soledad lo golpeaba con fuerza, pero también lo impulsaba a no rendirse. Un día, al salir del tribunal, se encontró con un antiguo cliente que aún creía en él. «Ernesto, sé que eres inocente. No dejes que te quiebren. Si necesitas testigos, cuenta conmigo». Ese gesto, pequeño pero sincero, fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Ernesto entendió que la lucha recién comenzaba y que la verdad, aunque tarde, encontraría su camino. Mariana disfrutaba del dinero que Rogelio le había entregado. Había cambiado su guardarropa por ropa elegante, compraba perfumes caros en centros comerciales y se permitía comidas en restaurantes donde antes ni siquiera se atrevía a entrar. Desde fuera, parecía que al fin había alcanzado la vida que tanto envidiaba en los demás. Sin embargo, cada noche, cuando apagaba la luz de su cuarto, el silencio se transformaba en su peor enemigo. Se miraba en el espejo y veía una mujer distinta, con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar en secreto y una sombra que no se borraba. «Es el precio del éxito», se decía intentando convencerse. Pero esa voz interior que nadie más escuchaba la acusaba una y otra vez: «Traicionaste a tu hermano». Una madrugada se despertó sobresaltada. Había soñado con Ernesto, con la mirada de decepción que él le lanzó cuando descubrió la verdad. Sentía todavía en el pecho la punzada de sus palabras: «Soy tu hermano, Mariana. ¿Por qué me vendiste?». Despertó sudando, con el corazón latiendo desbocado. Se levantó de la cama, bebió agua y trató de calmarse, pero el remordimiento no la dejó en paz. Al día siguiente, durante una comida con Rogelio en un restaurante de lujo, Mariana intentó sonreír, pero su gesto era forzado. Rogelio, con su habitual seguridad, la observó con atención. «¿Qué pasa, Mariana? ¿No disfrutas tu nueva vida?». Ella bajó la mirada, jugando con el tenedor. «Claro que sí, solo que últimamente no puedo dormir bien». Rogelio soltó una carcajada seca. «¿Remordimientos? Vamos, mujer, lo que hiciste fue un simple negocio. Tú ganas, yo gano. Tu hermano, bueno, él aprenderá que no todos nacimos para ser héroes». Las palabras la hirieron. Rogelio hablaba con frialdad, como si Ernesto no fuera más que un obstáculo. Mariana intentó convencerse de que él tenía razón, pero su corazón se resistía. Con el paso de los días, la incomodidad creció. Cada vez que veía a Ernesto en las noticias, rodeado de acusaciones y miradas de desprecio, algo dentro de ella se quebraba un poco más. Recordaba cuando eran niños y él se levantaba temprano para llevarle un desayuno improvisado
antes de que fuera a la escuela. Recordaba sus promesas de protegerla siempre y cómo había cumplido sin fallar. En contraste, ahora ella lo había hundido por unas cuantas bolsas, unos cuantos billetes. Una tarde, en el estacionamiento de su nuevo departamento, se encontró con una vecina que no sabía nada de su traición. «Qué suerte tienes, Mariana. Cada vez te veo mejor. Seguro tu hermano está orgulloso de ti». La frase le cayó como una bofetada. Apenas pudo responder con una sonrisa fingida antes de encerrarse en el elevador. En cuanto la puerta se cerró, las lágrimas brotaron sin control. «Orgulloso de mí, si supiera lo que hice». Esa noche no encendió la televisión. No quiso escuchar más noticias sobre Ernesto. Se quedó sentada en el suelo de la sala, rodeada de bolsas de compras que ahora le parecían huecas. El dinero la había sacado de la mediocridad, pero la había hundido en un vacío más profundo que cualquier pobreza. En los días siguientes, Rogelio comenzó a mostrar un lado más oscuro. La presionaba para conseguirle más información, le hablaba con tono autoritario y a veces con desprecio. «¿Recuerda quién te dio todo esto?», le decía señalando el bolso caro que colgaba de su hombro. «No olvides que sin mí seguirías siendo una simple empleada más». Mariana asentía en silencio, pero por dentro se ahogaba. No solo había perdido a su hermano, también se había convertido en prisionera de un hombre que no veía en ella a una persona, sino a una herramienta. Cada noche, la culpa la desgarraba un poco más. Su conciencia le gritaba lo que trataba de callar, que ningún lujo valía lo que había perdido, y aunque todavía no lo admitía en voz alta, comenzaba a desear desandar el camino. Pero la pregunta que la torturaba era, ¿sería demasiado tarde para redimirse? Después de semanas de audiencias agotadoras y noches interminables, Ernesto sintió que necesitaba un respiro, un lugar donde pudiera recuperar fuerzas. Decidió volver al barrio humilde de Guadalajara, donde había crecido con Mariana. Ese rincón de su pasado guardaba recuerdos de lucha y de inocencia, y quizá allí encontraría la claridad que ahora tanto le faltaba. Cuando llegó, las calles seguían siendo las mismas. Casas de ladrillo sin pintar, banquetas quebradas, niños corriendo detrás de una pelota vieja y el olor inconfundible de tortillas hechas a mano saliendo de las cocinas. Al caminar, reconoció a varios vecinos que lo miraron con sorpresa. Algunos bajaron la vista, recordando los rumores, pero otros lo saludaron con calidez sincera. Doña Lupita, la de la tiendita, salió a recibirlo. «Ernesto, pensé que ya no volverías por aquí». Él sonrió débilmente. «Necesitaba regresar, doña. Aquí empezó todo para mí». La mujer lo miró con ternura y le dio una palmada en el brazo. «Los que te conocemos de verdad sabemos quién eres. No te dejes tumbar por las malas lenguas». Aquellas palabras fueron un bálsamo para su alma. No todos lo habían abandonado, aún quedaban personas que creían en él. Esa tarde visitó la casa donde había crecido. La fachada estaba deteriorada, con la pintura descascarada y la puerta oxidada, pero al entrar, los recuerdos lo envolvieron como un río. Escuchó en su mente la voz de su madre llamándolos a cenar y la risa de Mariana cuando jugaban en la azotea. El pasado se mezclaba con el presente, recordándole que una vez fueron una familia unida. En un rincón del patio todavía estaba la banca de madera donde su padre solía sentarse después de trabajar. Ernesto se dejó caer allí, cerró los ojos y sintió cómo la memoria lo abrazaba. «Viejo, si estuvieras aquí, sabrías qué hacer», susurró con un nudo en la garganta. Mientras permanecía en silencio, llegaron algunos de sus antiguos amigos del barrio. Ricardo, quien había sido su compañero de juegos, se acercó con una sonrisa amplia. «Hermano, qué gusto verte. No hagas caso a lo que dicen, sabemos que tú eres derecho». Otros vecinos también se reunieron ofreciéndole apoyo. Algunos incluso le contaron que siempre habían admirado su esfuerzo y que la envidia era lo que había puesto a la gente en su contra. Ernesto escuchaba y sentía que algo dentro de él se fortalecía. A pesar de la traición y del desprecio que había enfrentado,
Aún existía un círculo de personas que no lo olvidaban. Eso le recordó que no estaba completamente solo, que su vida tenía raíces profundas. Al caer la noche, subió a la azotea de la vieja casa. Desde allí contempló las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. Recordó aquella promesa que había hecho a Mariana cuando eran jóvenes, que nunca le faltaría nada. Una promesa que él había cumplido, pero que ella había olvidado. El dolor regresó con fuerza, pero junto a él también llegó una determinación nueva. «No voy a rendirme», dijo en voz baja. «Si caí será solo para levantarme más fuerte». El viento nocturno soplaba fresco, trayendo consigo el eco de los grillos y el murmullo lejano de la ciudad. En ese instante, Ernesto entendió que la clave no estaba en huir de su dolor, sino en enfrentarlo con la misma dignidad con la que había trabajado toda su vida. Al día siguiente se levantó temprano y recorrió el barrio una vez más. Saludó a los niños, conversó con los viejos conocidos y se llenó de la energía que solo el lugar de origen puede dar. Sentía que el espíritu de sus padres lo acompañaba, recordándole que la verdad siempre resiste, aunque tarde en brillar. Con el corazón renovado, emprendió el regreso al centro de la ciudad. El camino seguía siendo incierto, pero ya no lo recorría con la misma desesperanza. Volvía a luchar, con la memoria de sus orígenes como su escudo más fuerte. El regreso a sus orígenes le había dado a Ernesto la fuerza que necesitaba para seguir resistiendo. Con renovada determinación, volvió a enfrentar el proceso legal. Los días seguían siendo pesados. Los pasillos del juzgado continuaban abarrotados de rostros agotados y la burocracia parecía interminable. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Una mañana, al salir de una audiencia particularmente dura, un hombre lo interceptó en la entrada. Era delgado, de barba descuidada y mirada nerviosa. Se presentó con voz baja como si temiera ser escuchado. «Señor Ernesto, me llamo Miguel. Trabajé para Rogelio durante varios años». Ernesto lo miró con desconfianza. «¿Y qué quieres de mí?». Miguel tragó saliva antes de responder. «No puedo seguir callando. Sé que usted es inocente. Rogelio manipuló todo, y yo fui testigo de cómo su hermana entregó los documentos que lo incriminaron». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un trueno. Por un momento, Ernesto pensó que era una trampa más, pero la desesperación en los ojos de aquel hombre parecía genuina. «¿Por qué hablas ahora?», preguntó con voz firme. «Porque ya no aguanto la culpa», respondió Miguel. «Además, Rogelio me dejó sin trabajo después de que lo ayudé a armar todo. No tengo nada que perder». Ernesto lo llevó a hablar con su abogado, quien escuchó incrédulo. Miguel relató con detalle cómo Rogelio había planeado todo desde el inicio. La manipulación de los contratos, las falsas pruebas y la participación directa de Mariana. «Puedo testificar», aseguró Miguel. «Tengo copias de correos y mensajes donde Rogelio me daba instrucciones». Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió que la balanza podía empezar a inclinarse a su favor. Aunque aún era temprano para cantar victoria, aquellas pruebas representaban una luz al final del túnel. Los días siguientes fueron intensos. Miguel entregó documentos que confirmaban su testimonio. El abogado de Ernesto, que antes parecía resignado, recuperó el entusiasmo. «Esto cambia todo», dijo revisando los papeles. «Si logramos que el juez los acepte, habrá un giro en el caso». Ernesto, sin embargo, no se dejaba llevar por el optimismo desmedido. Sabía que el sistema estaba lleno de intereses y corrupción. Aún así, la esperanza lo sostuvo. Recordó las palabras del Padre Jesús. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde. Cuando llegó la siguiente audiencia, el ambiente estaba cargado. Rogelio apareció confiado, acompañado de sus abogados. Mariana también estaba allí, evitando la mirada de su hermano. Ernesto sintió un torbellino de emociones al verla. Dolor, rabia y, en el fondo, una chispa de compasión que todavía no entendía. El juez pidió orden y comenzó la sesión. El abogado de Ernesto presentó a Miguel como nuevo testigo. La sala murmuró al escuchar su declaración.
Yo participé en la manipulación de documentos bajo las órdenes de Rogelio, dijo Miguel con voz temblorosa pero firme. Y puedo confirmar que Mariana, hermana de Ernesto, fue quien entregó los papeles para incriminarlo. Un silencio helado se extendió. Mariana bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Rogelio, en cambio, lo observaba con furia, como si quisiera devorarlo con los ojos. El juez ordenó revisar las pruebas entregadas. No era un triunfo definitivo, pero por primera vez el caso dejaba de estar completamente en contra de Ernesto. Al salir de la sala, su abogado le dio una palmada en la espalda. Hoy fue el primer paso. No lo hemos ganado, pero ya no estás solo en esta pelea. Ernesto caminó por el pasillo con el corazón acelerado. Afuera, el aire caliente de Guadalajara le golpeó el rostro, pero no lo sintió tan pesado como antes. Había esperanza. Sabía que la lucha continuaría, que Rogelio no se rendiría fácilmente y que Mariana tendría que enfrentar sus propias sombras. Pero ese día, por primera vez en meses, sintió que la justicia podía empezar a abrirse camino. El testimonio de Miguel había sacudido todo el caso, pero para Ernesto aún quedaba una herida abierta que ninguna audiencia podía cerrar. Enfrentar a Mariana cara a cara. Sabía que tarde o temprano tendría que mirarla y preguntarle directamente por qué había hecho lo que hizo. El destino adelantó ese momento. Una tarde, al salir del juzgado, Ernesto la encontró esperándolo en la explanada. Estaba sola, con el rostro demacrado y los ojos rojos de tanto llorar. Su vestido elegante ya no lograba ocultar la sombra de la culpa que la acompañaba. «Ernesto», susurró, apenas audible. Él se detuvo, la observó en silencio y sintió un torbellino de emociones. Durante meses había imaginado este encuentro, había preparado insultos, reproches y hasta maldiciones. Pero en ese instante, lo único que sintió fue un cansancio profundo. «¿Qué quieres, Mariana?», preguntó con voz firme. Ella dio un paso hacia él, temblando. «Necesito hablar contigo». Se apartaron de la multitud y caminaron hacia un rincón apartado. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse, mientras la tensión entre ellos crecía. Mariana se detuvo, respiró hondo y finalmente habló. «Ernesto, yo no tengo excusas. Lo que hice no tiene perdón». Él apretó los puños. «Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me vendiste por dinero? Yo siempre estuve a tu lado, siempre». Mariana lo miró con lágrimas contenidas. «Porque tenía envidia, porque me cansé de sentirme menos que tú. Siempre fuiste el fuerte, el exitoso, el ejemplo. Yo me quedé atrás y no soporté vivir en tu sombra. Rogelio me ofreció lo que yo creí que merecía, y no pensé en nada más». El silencio se volvió insoportable. Ernesto sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillas. Durante años había trabajado para protegerla, para darle lo que él nunca tuvo, y ella le confesaba que todo eso se convirtió en resentimiento. «¿Entonces todo lo que hicimos juntos no valió nada?», preguntó con voz quebrada. «¿Los sacrificios, las promesas a nuestros padres? ¿Eso también lo olvidaste?». Mariana bajó la cabeza, incapaz de responder. Una lágrima rodó por su mejilla. «Sí, lo recuerdo, Ernesto, y por eso me duele tanto. No sabes cómo me arrepiento». Por un instante, él quiso abrazarla, borrar todo lo ocurrido. Pero el dolor era demasiado profundo. Dio un paso atrás. «Tu arrepentimiento no me devuelve mi nombre, ni el tiempo que perdí, ni las noches en soledad», dijo con dureza. Ella se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. «Lo sé, y aunque lo intente, nunca podré reparar lo que hice. Rogelio me usó, me manipuló, y ahora me siento vacía. El dinero no me dio la felicidad que imaginaba. Solo me trajo vergüenza». Ernesto la observó con una mezcla de tristeza y compasión. Quiso odiarla, pero no pudo. Recordó las palabras del Padre Jesús. «Si te aferras al odio, ella habrá ganado 2 veces». Respiró hondo y dijo: «Mariana, no sé si algún día pueda perdonarte por completo, pero escucha bien, ya no me vas a quebrar. Tu traición me hizo más fuerte».
Ella lo miró sorprendida, como si no esperara esa respuesta. «Entonces, ¿no me odias?» «No», respondió Ernesto con calma. «El odio me haría igual que ustedes. Yo voy a salir de esto con la frente en alto, aunque tú y Rogelio quieran hundirme». Mariana sollozó, llevándose una mano al pecho. «Ernesto, yo quiero cambiar, pero no sé cómo». Él la miró fijamente, y sin añadir más dio media vuelta y se alejó. No había reconciliación aún, pero sí un comienzo. La semilla del arrepentimiento estaba sembrada en el corazón de Mariana. Mientras caminaba hacia la calle principal, Ernesto sintió que aquella confrontación no lo había debilitado, sino fortalecido. Por primera vez en mucho tiempo, la herida sangraba menos. La declaración de Miguel había sembrado dudas en el tribunal, pero aún faltaba un golpe más fuerte para derrumbar el muro de impunidad que protegía a Rogelio. Ese golpe llegó de manera inesperada, no desde los juzgados, sino desde la prensa local. Un periodista de un diario independiente obtuvo acceso a copias de los documentos entregados por Miguel y decidió publicarlos en un reportaje titulado «El empresario intocable, los negocios oscuros de Rogelio Sánchez». El artículo relataba con detalle cómo Rogelio había manipulado contratos, comprado funcionarios y utilizado a terceros para incriminar a sus rivales. El nombre de Ernesto aparecía como víctima de la estrategia. La noticia se propagó rápido. En las calles, la gente empezó a hablar de Rogelio no como un empresario exitoso, sino como un corrupto que había levantado su fortuna a base de engaños. La opinión pública, que antes señalaba a Ernesto, comenzó a volcar su mirada hacia el verdadero culpable. Rogelio, furioso, convocó a sus abogados en su oficina lujosa. «Encuentren a ese maldito periodista», gritó golpeando la mesa. «Esto no puede quedar así». Uno de los abogados lo miró con preocupación. «Señor, no podemos frenar lo que ya está circulando. El reportaje se volvió viral, y ahora la Fiscalía abrió una investigación en su contra». Las venas en el cuello de Rogelio se tensaron. Por primera vez, el hombre que parecía intocable comenzaba a sentir el peso de la caída. Mientras tanto, Mariana vivía su propio derrumbe interior. Tras el enfrentamiento con Ernesto, la culpa la perseguía día y noche. Cuando leyó el reportaje en el periódico, supo que el final de Rogelio estaba cerca. El hombre que le había prometido lujos y libertad resultaba ser solo un depredador que la había usado. Lo buscó para exigirle explicaciones. Entró a su oficina y lo encontró con el rostro desencajado, rodeado de papeles y llamadas telefónicas desesperadas. «Rogelio, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con voz quebrada. Él la miró con desprecio. «¿Vamos? No, Mariana. Yo nunca estuve contigo, solo te utilicé. ¿De verdad pensaste que eras mi socia?». Esas palabras fueron como una bofetada. Mariana comprendió que había sido una pieza descartable en un juego sucio. El dinero, la ropa, el auto, todo perdía sentido. En los tribunales la presión contra Rogelio aumentaba. Con las pruebas aportadas por Miguel y la investigación periodística, los jueces ya no podían ignorar lo evidente. Una audiencia crucial se llevó a cabo y allí Mariana fue llamada a declarar. Al estar frente al juez, sintió que las piernas le temblaban. Miró a Ernesto sentado en la sala con la frente erguida. Cerró los ojos, respiró hondo y finalmente habló. «Es cierto. Yo entregué los documentos que incriminaron a mi hermano. Lo hice porque me dejé llevar por la envidia y por las promesas de Rogelio. Pero todo fue una mentira. Él me convenció y me manipuló. Hoy sé que mi hermano es inocente». Un murmullo recorrió la sala. Rogelio la observó con odio, pero ya no podía detenerla. Sus palabras eran la confirmación final de lo que todos empezaban a ver con claridad. El verdadero responsable era él. El juez ordenó que Rogelio quedara bajo investigación formal, con medidas cautelares. La prensa se agolpaba en la salida del tribunal, capturando imágenes del hombre que hasta hace poco era intocable. Ernesto salió del lugar con una mezcla de alivio y cansancio. No era la victoria definitiva,
pero sí la caída del hombre que lo había querido destruir. Esa noche, al mirar el cielo despejado de Guadalajara, pensó, la verdad comienza a abrirse camino. Tras la declaración de Mariana y la caída de Rogelio, el ambiente alrededor del caso comenzó a cambiar. Ernesto ya no era visto como el culpable, sino como el hombre que había sido víctima de una red de corrupción y de la ambición de quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su interior quedaba un peso que ni los jueces ni los periódicos podían resolver: el resentimiento contra su hermana. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, Ernesto entró de nuevo en una iglesia. El silencio del templo lo envolvió. Se arrodilló frente al altar y con voz baja comenzó a orar. Señor, me diste la oportunidad de defenderme. La verdad salió a la luz, pero en mi corazón aún hay rabia y no sé cómo soltarla. Ayúdame a perdonar. El Padre Jesús apareció a su lado como si lo hubiera estado esperando. «Duele, ¿verdad?», dijo suavemente. Ernesto levantó la mirada. «Padre, ella me destruyó. Perdí mi nombre, mis clientes, mis amigos. ¿Cómo se perdona eso?». El sacerdote se sentó a su lado. «El perdón no significa olvidar lo que pasó, hijo. Significa liberarte de la cadena que te ata al rencor. Mientras no perdones, seguirás preso aunque Rogelio esté en la cárcel». Esas palabras golpearon con fuerza el corazón de Ernesto. Cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que tenía razón. Días después, Mariana lo buscó. Llegó a la pequeña oficina que apenas comenzaba a reconstruir. Su rostro estaba cansado, sin maquillaje, con los ojos enrojecidos. Llevaba las manos entrelazadas, como una niña que busca consuelo. «Ernesto», murmuró. Él levantó la mirada y la observó en silencio. Por primera vez en meses, sus ojos se encontraron sin rabia, aunque aún con dolor. «¿Qué quieres, Mariana?». Ella tragó saliva, luchando contra las lágrimas. «Quiero pedirte perdón. No hay justificación para lo que hice. La envidia me cegó, el dinero me atrapó, y cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Te destruí, y me destruí a mí misma». El silencio fue largo. Ernesto sentía el peso de cada palabra. Recordaba las noches de soledad, los días en que todos lo señalaban, la humillación de sentirse traicionado por la única persona que consideraba familia. Mariana se arrodilló frente a él, con la voz quebrada. «Si quieres odiarme, hazlo. Si nunca quieres volver a verme, lo entiendo. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que me arrepiento de corazón». Ernesto sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era ira, sino el muro que había levantado para protegerse del dolor. Se inclinó hacia ella y la levantó suavemente. «Mariana, te fallaste a ti misma, no solo a mí. Pero si sigues viviendo encadenada al remordimiento, nunca vas a sanar». Ella lo miró incrédula. «¿Me estás diciendo que me perdonas?». Ernesto respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Sí, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito soltar este peso. Si me aferro al odio, jamás voy a ser libre». Mariana rompió en llanto y lo abrazó con fuerza. Él, después de dudar un instante, correspondió al abrazo. No era un borrón del pasado ni un regreso a lo que fueron, pero sí un paso hacia adelante. El Padre Jesús, al enterarse después, sonrió con serenidad. «Ese es el verdadero triunfo», le dijo a Ernesto. «No ganar un juicio, sino recuperar tu paz». Esa noche, Ernesto salió a caminar bajo el cielo despejado de Guadalajara. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, pero lo que más iluminaba era la ligereza en su corazón. La traición ya no lo definía. Ahora lo definía su capacidad de perdonar. Con el paso de los meses, la vida de Ernesto empezó a recuperar un rumbo distinto. Ya no era el mismo hombre que había iniciado aquel camino lleno de dolor y traición. La experiencia lo había marcado, pero también lo había transformado en alguien más fuerte, más consciente y, sobre todo, más libre de rencor. Su empresa de transporte, que había quedado casi en ruinas, comenzó poco a poco a levantarse.
Algunos antiguos clientes volvieron, atraídos no solo por el servicio, sino por la admiración hacia un hombre que había resistido la injusticia sin ceder al odio. Nuevos socios se acercaron, convencidos de que alguien que había enfrentado tantas pruebas con dignidad era digno de confianza. Ernesto ya no se obsesionaba con crecer rápido ni con demostrar nada a nadie. Ahora trabajaba con calma, disfrutando cada pequeño logro. En su oficina, el ambiente había cambiado. No se respiraba la tensión del pasado, sino la esperanza de un futuro distinto. Mariana, por su parte, también tomó otro camino. Consciente de que no podía borrar lo que hizo, decidió dedicar su tiempo a ayudar en un comedor comunitario en un barrio pobre de la ciudad. Allí, sirviendo comida a niños y ancianos necesitados, comenzó a encontrar una paz que el dinero nunca le dio. Una tarde Ernesto fue a visitarla. La encontró repartiendo platos de sopa con una sonrisa cansada, pero sincera. Cuando sus miradas se cruzaron, ya no había reproches, solo un entendimiento silencioso. «¿Cómo estás, hermana?», preguntó él. «Mejor, intentando hacer algo bueno con lo poco que me queda». «Eso es suficiente», respondió Ernesto con una leve sonrisa. El perdón que él le había dado no borraba el pasado, pero sí les permitía construir un presente menos doloroso. Cada uno cargaba con sus propias cicatrices, pero esas cicatrices se habían convertido en recordatorios de lo que jamás debían repetir. El Padre Jesús, al enterarse de cómo habían avanzado, compartió unas palabras que quedaron grabadas en Ernesto. La traición puede romper familias, pero el perdón puede reconstruir corazones. No olvides, hijo, que la verdadera victoria no está en el dinero ni en la reputación, sino en mantener la paz interior. Aquella frase se convirtió en su guía. Ernesto comprendió que su historia no era solo una tragedia, sino también una lección que podía servir a otros. Aprendió que el dinero puede tentar, dividir y hasta destruir, pero jamás puede comprar amor verdadero ni respeto genuino. Una noche, sentado en la azotea de la casa donde todo comenzó, Ernesto miró las luces lejanas de Guadalajara y pensó en sus padres. Imaginó que, de algún modo, podían verlo y estaban orgullosos de él, no por sus logros materiales, sino por haber sabido levantarse de la caída más dura de su vida. Mariana lo acompañó en silencio, sentándose a su lado. No hablaron mucho, no hacía falta. A veces, el silencio compartido dice más que 1000 palabras. El viento soplaba fresco y las estrellas brillaban sobre ellos. Ernesto respiró profundo y dijo: «Al final, lo que importa no es cuánto tenemos, sino cuánto somos capaces de resistir sin perder lo que somos». Mariana asintió con lágrimas en los ojos. La historia de Ernesto no terminó con un final perfecto, pero sí con un final verdadero. Un hombre que había sido traicionado por su propia hermana y que aún así encontró en el perdón y en la fe la fuerza para seguir adelante. Y ahora, si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos llenos de lecciones de vida. Cada historia es un espejo donde podemos mirarnos y aprender. Además, te invito a dar clic en el video que aparece en la pantalla para continuar descubriendo narraciones que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida.